La Guerra Santa, por John Bunyan, capítulo número 43. No muchos días después, el señor Vigila Bien hizo preparativos para un viaje y se dirigió a la colina de la Puerta del Infierno, en el país donde se encontraban los dubitativos, donde oyó de todo lo que se había hablado en alma humana, y se dio cuenta también de que Diablo estaba ya casi listo para emprender la marcha. Entonces volvió a toda velocidad y llamando a los capitanes y ancianos de alma humana, les dijo dónde había estado y que había oído y lo había visto en particular. Les dijo que Diablo estaba casi listo para emprender la marcha y que había hecho general de su ejército al viejo señor Incredulidad, el que había escapado de la cárcel de alma humana, que su ejército consistía totalmente de dubitativos y que su fuerza era más de 20.000. Dijo, además que Diablo tenía la intención de traer consigo a los grandes príncipes del abismo infernal y que los haría principales capitanes sobre los dubitativos. A esto añadió que había la certeza de que varios de la negra caverna acudirían con Diablo como oficiales sin comisión para recibir a la ciudad de alma humana a la obediencia al príncipe de ellos, Diablo. Dijo también que entendió por los dubitativos entre los que habían estado que la razón de que el viejo Incredulidad fuera nombrado general de todo el ejército era que nadie era tan fiel al tirano, y porque tenía un odio implacable contra el bien de la ciudad de alma humana. Además añadió, él recuerda las afrentas de que había sido objeto por parte de alma humana, y ha resuelto vengarse de ella. Pero los príncipes negros serán hechos altos comandantes. Solo incredulidad estará sobre ellos, porque, y casi lo habían olvidado, es quien más y mejor puede asediar a la ciudad de alma humana. Cuando los capitanes de alma humana y los ancianos de la ciudad hubieran oído las noticias que les traía el señor Vigila Bien, consideraron oportuno sin más dilataciones hacer afectiva las leyes de su príncipe. Habían dictado contra los diabolianos que les habían ordenado que cumplieran. Por ello se hizo entonces un cuidadoso, meticuloso registro de todas las casas de alma humana, en busca de todo tipo de diablos. Ahora bien, se hallaron 2 diabolianos en la casa del señor Mente y en la casa del señor Lord Recia Voluntad. En casa del señor Mente se encontró al señor Codicia, pero había cambiado su nombre por el señor Prudente, Parco. En casa de Lord Recia Voluntad se encontró un tal Lascivia, que había cambiado su nombre por el de Diversión Inocente. A estos dos lo aprendieron los capitanes y ancianos de alma humana y los entregaron a la custodia del señor fiel carcelero, quien los trató tan severamente y los cargó tanto de cadenas que al cabo de poco tiempo cayeron víctimas de una terrible consumpción y murieron en la cárcel. Sus amos, según el acuerdo de los capitanes ancianos, fueron llevados a hacer penitencia en lugar público para su vergüenza y para advertencia del resto de la ciudad de alma humana. Esta era la manera de hacer penitencias de aquellos días. Las personas que habían ofendido, al ser conscientes del mal de su actuación, debían hacer pública confesión de sus faltas y enmendar sus vidas de una manera rigurosa. Después de esto, los capitanes y ancianos de alma humana trataron de encontrar a más diabolianos allí donde acecharan, fueran sus madrigueras, cuevas, grietas, orificios, o donde quiera que estuvieran, en o alrededor de la muralla o ciudad de alma humana. Pero aunque podían ver claramente las huellas de sus pisadas y seguirlos por sus rastros y olor hasta sus escondrijos, hasta la misma boca de sus cuevas y madrigueras no podían, sin embargo, hacerse con ellos ni aplicarles el peso de la ley. Tan retorcidos eran sus caminos
tan fuertes sus guaridas y tan rápidos eran ellos para buscar refugios en ellas. Pero alma humana actuaba ahora con mano tan dura contra los diabolianos que quedaban que se sintieron felices de ocultarse en los rincones. Habían pasado el tiempo en que osaban caminar a cielo abierto y de día, pero ahora se veían obligados a buscar la soledad y la noche. Habían pasado el tiempo en que los almanuenses eran sus compañeros, ahora los consideraban como enemigos mortales. Este buen cambio logró la inteligencia del señor Vigila Bien en la célebre ciudad de Alma Humana. Por este tiempo Diablo había terminado de preparar el ejercicio que quería llevar consigo para la ruina de Alma Humana. Había puesto sobre él a los capitanes y otros oficiales de campo a los que más apremiaba su furioso estómago. Él mismo era la autoridad suprema. Incredulidad era el general de su ejército y sus principales capitanes eran mencionados más adelante, pero ahora pasemos a los oficiales, colores y blasones. 1. El primer capitán era el capitán Cólera, era capitán sobre los dubitativos de la elección y los suyos eran los colores rojos. Su portaestandarte era el señor destructivo, como blasón tenía el gran dragón rojo. 2. El segundo capitán era el capitán Furia, era también sobre los dubitativos de la vocación y su portaestandarte era el señor Tiniebla. Sus colores eran pálidos como el blasón y tenían la serpiente voladora de fuego. 3. El tercer capitán era el capitán Condenación, era capitán sobre los dubitativos de la gracia. Los suyos eran los colores rojos y el señor Sin Vida los portaba y tenían como blasón el pozo negro. 4. El cuarto capitán era el capitán Insaciable, era capitán sobre los dubitativos de la fe, los suyos eran los colores rojos. El señor devorador era el portaestandarte y como blasón tenía las mandíbulas abiertas. 5. El quinto capitán era el capitán Azufre, era capitán sobre los dubitativos de la perseverancia. Suyo eran también los colores rojos portados por el señor Quemazón y su blasón era la llama azulada y hedionda. 6. El sexto capitán era el capitán Tormento, era también sobre los dubitativos de la resurrección. Sus colores eran los pálidos. El señor Mordiente era su portaestandarte y tenía como blasón el gusano negro. 7. El séptimo capitán era el capitán Inquietud, era el capitán sobre los dubitativos de la salvación. Suyos eran los colores rojos, el señor Agitación los portaba y su blasón era la lívida imagen de la muerte. 8. El octavo capitán era el capitán Sepulcro, era capitán sobre los dubitativos de la gloria. Los suyos eran los colores pálidos, el señor Corrupción era su portaestandarte y como blasón tenía un cráneo y huesos de muerte. 9. El noveno capitán era el capitán Desesperanzado, era capitán de los llamados dubitativos de la dicha. Su portaestandarte era el señor Desesperación. Suyos eran también los colores rojos y su blasón era un hierro al rojo y el corazón endurecido. Estos eran sus capitanes y eran sus fuerzas, estos eran sus estandartes, estos eran sus colores y estos sus blasones. Sobre esto puso el gran diablo a 7 capitanes superiores, los cuales eran Lord Belzebú, Lord Lucifer, Lord Legión, Lord Apolión, Lord Pitón, Lord Cerbero y Lord Belial. A estos 7 los puso sobre los capitanes Incredulidad, era general del jefe, y Diablo el rey. Los oficiales sin comisión que pertenecían a su círculo fueron hechos algunos de ellos capitanes de cientos y otros capitanes de más, y así quedó encuadrado el ejército de la incredulidad. Así que reunieron en la colina de la puerta del infierno porque allí habían sido convocados y desde allí fueron de manera directa hacia la ciudad de Alma Humana, como ya se le ha señalado antes, por cuanto así lo quiso Shaddai. La ciudad había sido alertada de antemano por el señor Vigila Bien acerca de esta expedición, por ello pusieron una guardia
redobladas en las puertas y doblaron también los centinelas. Montaron asimismo sus catapultas en lugares de estrategia donde pudieran lanzar grandes piedras para molestia de su furioso enemigo. Tampoco podían los diabolianos de la ciudad hacer el daño que habían propuesto, porque Alma Humana estaba ahora alerta. Pero ¡ay! Pobre gente, se aterrorizaron al ver aparecer a sus enemigos. Y al emplazarse delante de la ciudad, especialmente cuando oyeron el batir rugiente de su tambor. Este tambor, por decir la verdad, era espantoso de oír, aterrorizaba a todos los hombres a 7 millas alrededor. Sí, estaban despiertos y lo oían. El ondear de sus colores era también terrible y desalentaban los corazones. Cuando Diablo se puso acercado a la ciudad, vino primero a la puerta del oído y lanzó un furioso ataque contra ella, suponiendo por lo que parece que sus amigos en Alma Humana habían estado haciendo su parte en el interior, pero se habían tenido cuidado de eso antes gracias a la vigilancia de los capitanes. Por ello, careciendo de la ayuda que esperaba de parte de sus amigos y viendo que su ejército era recibido contundentemente con las piedras que lanzaban los servidores de la catapultas, porque he de decir en favor de los capitanes que, teniendo en cuenta la larga enfermedad que habían afectado a la ciudad de Alma Humana, se comportaron de manera valiente. Se vio obligado a retirarse algo de Alma Humana y a atrincherarse él y sus hombres en el campo fuera del alcance de las catapultas de la ciudad.